Esa noche recé de rodillas durante horas. No por fe, sino por miedo. Mi madre respiraba como si cada aliento fuera el último, el pecho subiendo a trompicones, los ojos perdidos en un lugar donde yo no podía alcanzarla. El médico había dicho la palabra que nadie quiere oír, y el sacerdote había cerrado la puerta con una promesa vacía, Dios sabe cuándo. Yo no quería que Dios supiera. Yo quería que actuara. Apagué las luces del cuarto y dejé solo una vela encendida. La cera derretida parecía sangre lenta cayendo sobre la mesa. Abrí la Biblia al azar, buscando una señal, un milagro, algo. Pero las páginas estaban mudas. El cielo también. Entonces dije algo que jamás debí pronunciar. No fue una oración. Fue un desafío. El aire cambió. La llama se alargó, tembló, y se quedó quieta. Detrás de mí sentí una presencia. No olía a azufre, no había gritos ni sombras grotescas. Solo un perfume oscuro, profundo, demasiado íntimo. No mires atrás, dijo una voz masculina, suave, segura. Si lo haces, ya no podrás fingir que crees solo en él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío me recorrió la espalda, lento, deliberado. Aquella voz no pedía permiso. No amenazaba. Sabía que ya había ganado. Tu madre puede vivir, continuó. Un día más. Y luego otro. Mientras tú me pertenezcas por las noches. Tragué saliva. Pensé en Dios. Pensé en el infierno. Pensé en sus manos frías, aferradas a las mías. ¿Y mi alma? Susurré. Escuché una sonrisa. Eso lo decidirás tú, cuando ya sea demasiado tarde. Esa fue la noche en que entendí algo terrible. Cuando Dios guarda silencio, alguien más siempre está dispuesto a escuchar. No dormí esa noche. Ni siquiera cuando la respiración de mi madre se volvió más lenta, más profunda, viva. Al amanecer, abrió los ojos. Me miró como si regresara de un sueño largo y dijo mi nombre con una voz que ya no estaba rota. Sentí alivio. Y luego culpa. Una culpa espesa, pegajosa, como si alguien me hubiera marcado por dentro. Él regresó cuando el sol se escondió. No llamó a la puerta. Nunca lo hacía. Simplemente estaba ahí, apoyado contra la pared, observándome con una calma que me desarmaba. Vestía de negro, pero no parecía una sombra. Era demasiado real. Demasiado hermoso. Su presencia llenaba el cuarto de una tensión dulce y peligrosa. Cumplí, dijo. Tu madre vive. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté. Se acercó. Cada paso suyo era una promesa y una amenaza. Sentí su aliento cerca de mi oído. Por cada noche que me pertenezcas, un día más para ella. Quise rezar. Las palabras no salieron. No te pedí tu alma, continuó. Solo tu cuerpo. Tu atención. Tu deseo. Hizo una pausa, como saboreando mi silencio. La fe se rompe sola. Cuando me tocó fue suave. Casi respetuoso. Eso fue lo más aterrador. No hubo violencia, solo una cercanía íntima que me hizo olvidar por un instante a Dios, al infierno, a todo. Mírame, susurró. Lo hice. Y sentí algo que jamás había sentido, no miedo, sino elección. Esa noche entendí la trampa. El pacto no me encadenaba. Me invitaba. Y acepté creyendo que todavía tenía el control. Dormí con él por primera vez creyendo que el pecado tenía forma de fuego. Me equivoqué. Fue silencio. Fue lentitud. Fue una cercanía que no dolía. Su presencia se deslizó a mi lado como si siempre hubiera pertenecido allí, como si mi cama lo hubiera estado esperando desde antes que yo naciera.
No me tocó de inmediato. Me observó. Y esa espera fue más intensa que cualquier caricia. No tengas prisa, murmuró. El deseo es más obediente cuando cree que manda. Cerré los ojos, pero lo sentí igual. Cada respiración suya parecía acomodar mi cuerpo a una verdad nueva. No hubo palabras sagradas ni promesas rotas. Solo una intimidad peligrosa, demasiado humana para venir del infierno. Cuando desperté, el amanecer entraba por la ventana. Él ya no estaba. Pero su ausencia pesaba más que su presencia. Me llevé la mano al pecho buscando algo, y encontré calma. Eso me aterrorizó. Bajé a ver a mi madre. Cantaba en la cocina. Cantaba. Su voz era firme, alegre, viva. Me sonrió sin saber el precio exacto de su milagro. Sentí orgullo. Y luego un deseo oscuro de que la noche llegara pronto. En la calle la gente me miraba distinto. No con sospecha, sino con atención. Como si algo en mí hubiera cambiado de frecuencia. En la iglesia, el crucifijo parecía observarme a mí. Esa noche, cuando él volvió, ya no me pregunté si estaba mal. Solo pensé en lo fácil que había sido olvidar a Dios por unas horas. Y entendí demasiado tarde que dormir con el diablo no era lo peor. Lo peor fue despertar, deseándolo. Mi madre mejoraba cada día. No era una recuperación lenta, prudente como dicen los médicos. Era un regreso brusco a la vida. Caminaba sin ayuda. Reía. Hablaba del futuro como si la muerte hubiera sido solo una mala visita. Todos lo llamaban milagro. Yo lo llamaba deuda. Cada mañana la veía bendecirse antes de desayunar, agradeciendo a Dios con una devoción renovada. Yo bajaba la mirada. Sentía que esa gratitud me atravesaba como una acusación. Porque mientras ella rezaba, yo contaba las horas para que llegara la noche. Él volvió distinto. No más promesas suaves. No más paciencia. Se sentó frente a mí y me miró como se mira algo que ya no necesita permiso. Estás cambiando, dijo. Y no es por mí. Es porque ya no eres quien creías. Intenté discutir. Decirme que seguía siendo el mismo. Que todo esto tenía un límite. Pero cuando me tocó la muñeca, sentí algo romperse por dentro. No fue placer. Fue certeza. ¿Qué me estás quitando? Pregunté. Sonrió apenas. Nada que no quieras soltar. Esa noche soñé con una iglesia vacía. El altar estaba cubierto de polvo. La cruz caída en el suelo. Al despertar, supe que no era un sueño. Algo sagrado se estaba desmoronando en mí, y no sentí ganas de salvarlo. Mientras mi madre recuperaba la vida, yo perdía la forma que me protegía del abismo. Y por primera vez entendí que el pacto no se pagaba con noches. Se pagaba con identidad. La iglesia estaba vacía, excepto por el eco de mis pasos y el olor a incienso antiguo. Entré buscando consuelo. Lo encontré, pero no donde esperaba. El sacerdote estaba de pie junto al altar, las manos cruzadas, los ojos cerrados. Parecía rezar. Pero cuando me vio, abrió los ojos y todo cambió. No fue sorpresa lo que le leí en la mirada. Fue reconocimiento. Tú ya no caminas solo, dijo sin acusarme, sin levantar la voz. Su tono era un filo, suave y letal a la vez. Tragué saliva, tratando de formar palabras que no existían. Él no necesitaba que confesara nada. Cada secreto, cada noche, cada toque prohibido se reflejaba en su mirada como un espejo que duele. Sé lo que has hecho, y lo que aún deseas, continuó calmado. ¿Y aún llamas a Dios? Mi corazón latía con la fuerza de un trueno. Sentí el peso de cada pecado mezclado con deseo, culpa y miedo. Nunca había estado tan consciente de mí mismo.
No, no entiendo, intenté, pero la voz me traicionó. Él suspiró acercándose un paso, apenas suficiente para que el espacio entre nosotros fuera eléctrico. La salvación es un concepto relativo, susurró. Pero no te equivoques, alguien ya te reclamó. Y no es él. Salí de la iglesia con las manos temblorosas y el alma partida. Por primera vez comprendí que mi pacto no solo afectaba a mi madre. También me estaba devorando a mí. Nunca pensé que el amor pudiera tener olor a fuego y a noche cerrada. Pero allí estaba, frente a mí, y lo sentí, no miedo, no culpa, deseo. Cada gesto suyo me desarmaba. Una mirada bastaba para que olvidara todo lo que aprendí de la fe. Cada palabra que pronunciaba parecía tocar algo profundo y prohibido dentro de mí. La línea entre pecado y salvación desapareció. No sabía si temía a Dios o a perderlo a él. ¿Sabes lo que me fascina de ti?, susurró una noche mientras la luna se colaba por la ventana. Tu lucha. Ese intento inútil de mantenerte pura cuando ya me perteneces. Me reí, nerviosa, y luego lo besé. Fue dulce y terrible a la vez. Su boca sabía a promesas que no podía cumplir y a verdades que no quería negar. Lo abracé y sentí que lo abrazaba todo lo que había sido y todo lo que nunca sería de nuevo. Él se apartó apenas con una sonrisa que me quemó más que cualquier condena. No es suficiente que me tengas por las noches, dijo. Quiero que me elijas. Que digas con tu cuerpo y tu mente que ya no hay otro camino. Mi corazón golpeaba con fuerza. El pacto ya no era una obligación. Era deseo. Y comprendí, aterrada y excitada a la vez, me estaba enamorando del enemigo de Dios. Esa noche no solo entregué mi cuerpo. Entregué mi fe. Y un pedazo de mi alma comenzó a desvanecerse. Nunca había esperado una señal. Pero esa noche, el cielo rompió su silencio. Una luz fría atravesó la ventana. No era cálida, no era misericordiosa. Era una advertencia. Mi corazón se detuvo. La misma vela que él había apagado tembló y luego se consumió de golpe. Su ausencia me hizo temblar. El aire olía a humo de incienso y a metal frío. Corrí hacia mi madre. Dormía tranquila, ajena a los ruidos, ajena a mí. La miré y sentí un dolor agudo. Si hacía lo correcto, la perdería. Si lo ignoraba, me perdía a mí. No. Grité al vacío. Por favor, no ahora. Pero Dios no habló con palabras. Solo con un estremecimiento en mi alma, un peso que me aplastaba desde dentro. Su mensaje era claro, era mi última oportunidad. Él apareció en la puerta, como si supiera todo. Sus ojos brillaban en la penumbra, y por primera vez sentí miedo genuino. ¿Lo sientes?, susurró. Es él. Y viene por ti. Mi cuerpo quería huir, mi mente quería obedecer. Pero mi corazón, ya no sabía qué era. Había olvidado la oración, la culpa, la esperanza. Solo me quedaba la certeza de que cualquier decisión que tomara esa noche cambiaría todo para siempre. Y cuando extendió la mano, entendí que el tiempo de escoger entre Dios y él había terminado. Porque ya no había caminos seguros. Solo noches prohibidas y un destino sellado por deseo y miedo. La decisión pesaba más que cualquier oración que hubiera hecho. Mi madre vivía, respiraba, sonreía, y yo estaba rota. Él estaba frente a mí, esa calma seductora que ya conocía. Sus ojos oscuros contenían promesas y secretos que nadie más podía ofrecer. Mi alma gritaba por redención, pero mi corazón ya no quería ser salvado. Tú decides, dijo, y su voz era un terciopelo que cortaba. Ella vive si me eliges. Todo lo demás es tuyo para perder. Me acerqué. Cada paso era un pacto silencioso, cada respiración un juramento. No había miedo,
Solo deseo y culpa entrelazados en un nudo imposible de deshacer. Sentí como mi cuerpo respondía antes que mi mente, como mi razón se rendía ante algo más antiguo, más profundo que la fe. Te elijo, susurré, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Sus labios tocaron los míos. Y todo lo que había resistido se deshizo, la moral, la culpa, la devoción a un Dios que había permanecido en silencio demasiado tiempo. La noche me abrazó y con ella el pacto definitivo. Al amanecer, mi madre seguía viva. Yo, irreconocible. Había salvado su vida, pero a un precio que nadie podía calcular. Y mientras él desaparecía entre las sombras, comprendí que el verdadero infierno no era el castigo de Dios. Era el placer de amar al enemigo. Porque al elegirlo, ya no había salvación posible. Solo noches eternas y un deseo que quemaría todo lo que alguna vez fui. Nunca imaginé que el silencio de Dios fuera tan ruidoso. Nunca imaginé que cumplir un pacto pudiera sentirse tan vivo. Mi madre estaba allí desayunando con su risa clara y sus manos firmes. La había salvado. Y mientras la miraba, una parte de mí quería llorar de alivio. Pero otra parte, sabía que ya no podía volver. Él apareció como siempre con esa seguridad que atraviesa piel y alma. Sus ojos brillaban con algo que yo había entregado sin darme cuenta, todo lo que era mío. Has cumplido tu parte, dijo, y su voz fue dulce y terrible. Ahora eres mío de otra manera. Lo entendí de inmediato. No había fuego, no había grilletes. Solo un destino irreversible. Yo había elegido el infierno por amor, y el infierno había aceptado. Caminamos juntos por la casa, y cada movimiento suyo me recordaba lo que había perdido, y lo que había ganado. No era miedo. No era dolor. Era certeza. Una mezcla de éxtasis y condena que ningún sermón podría explicar. Salí a la noche solo con su sombra a mi lado, y comprendí que el infierno no siempre quema. A veces simplemente espera, suave, paciente, y te enseña a amar lo prohibido. Si esto era el infierno. Nunca me había sentido tan vivo. Y mientras las estrellas desaparecían detrás de nubes negras, supe que Dios nunca me había salvado. El diablo sí. Yo lo había elegido. Y nunca lo lamenté. Años después, cada vez que cierro los ojos, todavía lo siento. No como miedo. Ni como culpa. Como recuerdo de una elección imposible. Mi madre sigue viva, fuerte y sonriente. Pero yo, camino entre sombras que nadie más puede ver, entre noches que nadie más puede comprender. Aprendí algo que ningún sermón me enseñó: cuando Dios calla, alguien más escucha, y está dispuesto a darte todo lo que siempre deseaste, aunque te cueste tu alma. Y aunque el mundo me llame pecadora, yo sé la verdad: a veces salvar a quien amas significa perderte a ti mismo, y nunca te arrepientes de amar así.